días, hermanos. Que Dios les bendiga. Un gusto poder tener la bendición de congregarnos un día más, poder fortalecer nuestra fe y esa relación porque es la idea de Dios. Tenemos acá varios propósitos. Una es para qué Dios me citó, para qué Dios me convocó. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado en esta mañana para nosotros? La otra es fortalecer esa comunión, esa comunión que como iglesia, hermanos, debemos conservarla. Alguien decía, si aquí no sabemos vivir, poco sabemos vivir allá. Debemos aprender para esto. El tema de esta mañana y el tema que iniciamos, serie de temas referentes a lo que es la esperanza. No la expectativa, no. La esperanza, esa actitud, ese valor que Dios ha puesto en nosotros para poder sobrevivir a cualquier circunstancia, por difícil o dura que sea. Así que vamos a dar gracias al Señor por ello. Pero no antes quiero compartirles algo. El mensaje está basado en la carta de Pedro. Pero Pedro escribe no en unas circunstancias en las que probablemente nosotros estamos viviendo o en la que otros contextos sociales están viviendo. Esta carta de Pedro es escrita más o menos entre los años 63, 68 después de Cristo. Sí, en unas circunstancias en que no fueron nada halagadoras. Lo que nosotros estamos ahora pasando probablemente en las circunstancias tanto personales, familiares, laborales, económicas, sociales, políticas, no tiene nada el punto de comparación con lo que Pedro estuvo viviendo en aquellos tiempos. En el tiempo en que Pedro escribe esta carta, está el gran emperador Nerón gobernando Roma. Y este Nerón era un fanático, era un enfermo de la fama, del poder y todo, todo lo que surgió alrededor de los famosos Herodes y emperadores. No tenían sino otra visión en su mente que el poder, nada más. Y este Nerón, en Roma había una serie de edificios viejos, que él tenía en su mira hacer de estos edificios un lujo, un orgullo de Roma. Botar esos edificios y construir edificios de mármol. Esa era la visión de Herodes. Y para eso no sabía cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque en esos edificios estaban habitados de gente realmente pobre, gente indigente, gente necesitada. Y no sabía cómo deshacerse de esta gente. Así que, iluminado por el opositor, Satanás, arma un gran incendio de todos estos edificios y quema una gran cantidad de estos edificios con esa su intención, de tal manera que quede vacío ese lugar y pueda él llegar a tener su objetivo. Cuando la sociedad se entera de esto, empieza a maquinar una gran revuelta en contra de Nerón para botarle, para destruirle, destituirlo y, si es posible, desaparecerlo. Cuando Nerón se entera de lo que la sociedad está maquinando en contra de él, lo que hace es argumentar en todo Roma de que quienes quemaron esos edificios no fue Nerón ni ninguno de ellos, sino fue un grupo llamado cristianos. Eso fue. La sociedad entera le cree a Nerón. Y se levanta toda la sociedad en contra de lo que es el cristianismo. En todo lo que profesaban Jesús, empieza la gran persecución y las grandes diásporas. En ese contexto vive Pedro. Y Pedro experimenta realmente, dicen los escritores, que esta carta fue escritamente desde Roma.
Y dice, los escritores, los historiadores, dicen que los cristianos eran tomados, eran cogidos eran amarrados en los carros de comatos y arrastrados por toda la ciudad cuando eran muertos despedazados. A las cristianas embarazadas, dice que en la famosa plaza de San Pedro les amarraban entre dos caballos a los lados y les desmembraban. Les amarraban a grandes postes y les abrían el vientre y les sacaban los niños. Eran metidos los cristianos en brea, hirviendo y quemados vivos. Y en las famosas fiestas de Nerón, eran muchos de los cristianos amarrados en postes, bañados en brea y prendidos como antorchas para sus fiestas. En ese contexto es escrito la carta de Pedro, en ese sangriento convivir. Entonces, lo que vamos a ver nosotros en el mensaje que Pedro nos ha dado, un mensaje de esperanza, es un mensaje que sí podemos nosotros vivir con gozo y con convicción en circunstancias difíciles. Vamos a orar, ¿sí? Amado Señor, queremos darte gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Elohim, en el nombre de Jesús, por el honor y el privilegio y la libertad que tenemos, Señor, una vez más, de proclamar, Señor, tu preciosa palabra sin ninguna oposición, bendito Dios. Gracias porque este lugar, Señor, puede abrirse tus puertas, esas puertas que tú dijiste, Señor, que tú la abrirás y nadie la cerrará. Ni la pandemia ha podido cerrarlo, soberano Dios. Y en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos, porque fruto de ello, Señor, nos das la libertad y el espacio, Padre, en donde tu preciosa y divina palabra pueda ser expuesta, bendito Dios. Padre, que tu Santo Espíritu sea guiando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, a fortalecer esa fe, bendito Dios, en ese Dios vivo y verdadero, en ese Dios de esperanza, en ese Dios de cambio, en ese Dios de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad, puede abrir su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, por favor. Y en los versículos 1 y 2, vamos a reflexionar del versículo 1 al 7, pero en el versículo 1 y 2, Pablo hace una introducción hacia quienes está dirigida esta carta. Y dice: yo, Pedro, soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje. Saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La gente a la que está dirigiéndose Pedro, concuerdan varios escritores, que fueron precisamente a gente que cuando empezó esta persecución a los cristianos, emigró, salió del entorno de Roma y fue a vivir precisamente en estos lugares. A esa gente que se fue sin esperanza, que salió desesperado por salvaguardar su integridad, por lo menos física. Aunque es de esperarse que esta gente que emigró ni siquiera tuvo el espacio de poder llevar sus bienes materiales. A esa gente que salió con lágrimas en los ojos, forzada a abandonar la tierra, su lugar de vivienda, en donde había hecho raíces para su familia, en donde tenía proyectado un desarrollo familiar o personal. A esa gente está dirigiéndose Pedro con esta carta.
A esa gente que usted sabe que no es fácil, o creo que no es fácil, yo no he tenido la oportunidad de experimentarlo, así tan distante, pero creo que a nadie le resulta fácil el de hoy a la mañana y a la madrugada tener que estar en otra ciudad, en otro país, sin conocer su contexto cultural, sin conocer su contexto social y sin conocer su contexto político y muchas cosas más. Nosotros cuando tuvimos que salir de aquí de Quito para nuestra primera responsabilidad eclesiástica en Ibarra, no fue fácil. En ese primer amor de servirle al Señor, uno no se mide muchas cosas. Y cuando estuvimos allá, realmente puse los pies en la tierra y dije, ¿qué hice? Sí me cuestioné mucho y dije, ¿qué hice? Porque le hice renunciar a Giovanna a un puesto que estaba a punto de tener el nombramiento definitivo en el Ministerio de Salud. ¿Qué hice? Pero después dije, sí, por errada que sea la decisión que se haya tomado, entiendo que Dios transforma eso para bien. Y Dios nos permitió servir. No como hubiésemos querido, pero servimos. Y pudimos por lo menos reafirmar que sí, para eso nos había llamado el Señor. Entonces mucha de esta gente que salió de Roma y de sus entornos, perseguido por la gran mortandad y asesinato que Nerón causó a los cristianos, esa gente vivía sin esperanza. ¿Qué esperanza puede tener una persona que sale solo para salvar el pellejo? No hubo un plan de salida, no hubo una proyección de salida, no hubo nada de eso. Y hay mucha gente que está viviendo eso ahora mismo en nuestro contexto latinoamericano y fuera de ello. Pero a esa gente, precisamente Pedro se dirige con estas palabras de consuelo, de saber de que esas circunstancias no son definitivas para los hijos de Dios y no son definitivas para ninguna sociedad. Y dice en el siguiente versículo, de acuerdo con su plan, Dios, el Padre, decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Probablemente el texto que estoy eligiendo acá no concuerda con la versión Reina Valera con la que estamos acostumbrados acá. Estoy usando varios versículos con la de lenguaje actual. Pero ese es el deseo de Pedro. Mire el deseo de Pedro. Primeramente les anima, les fortalece, rescatando quiénes son ese pueblo que ha emigrado. Devolviéndoles y ayudándoles a refrescar que por situaciones difíciles que hayan pasado, les está dando la identidad de quiénes son. Porque eso es lo que dice. Dice, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes. ¿Para que, primeramente qué? Para que sean su pueblo. Eso es identidad, eso es posición. Y la posición nos trae dignidad. Si yo digo que soy un hijo de Dios, yo no voy a andarme arrastrando, pues. Yo no voy a andar mendigando. Yo no voy a andar en ello. Yo no voy a andar enjuiciado. Por supuesto que no. Yo no voy a andar en pleitos, porque soy un hijo de Dios, porque la posición me dignifica. Y eso es lo que hace Pedro. Lo que hace es
recordar la posición de quiénes son ellos. Y que no importa dónde están, ellos tienen su posición, son unos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él anhela, Él desea de que vivan en paz. Es lo que está deseando. Nosotros igual, hermanos. A veces a mí hasta me da coraje dentro del contexto de la iglesia cuando nos encontramos o nos miramos y nos miramos cabizbajos y nos miramos todo acongojados y nos vemos y lo que expresamos solo es dolor, solo es sufrimiento, solo es necesidad. Y la pregunta es ¿por qué? El deseo de Pedro para con esta gente que emigró, con susto, con lágrimas, con desesperación, no es esa. Ese no es el deseo de Dios. Por eso les dice que Él nos ha elegido y les dice, les eligió a ustedes para que fueran su pueblo y que por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Lo que está haciendo Pedro es diciéndole, miren, lo que ustedes están pasando allá, en el Ponto, en donde quiera que estén, no es fruto de su pecado, les está diciendo Pedro. Porque ya Dios les ha limpiado de todos sus pecados. Eso les está diciendo. Porque hay mucha gente ahora mismo y desde que empezó la pandemia, y no solo ello, hay mucha gente cristiana que decimos ser cristianos, que pasa alguna circunstancia o pasa alguna situación, lo primerito es culparse a sí mismo. Lo primero es nosotros que sabemos es, porque eres pecador, por eso te está pasando eso. Y eso es lo que aconteció con esta comunidad. Ellos creían que lo que estaba aconteciendo era porque eran pecadores. Y Pedro les aclara, les dice, no es por pecadores lo que ustedes han emigrado a otros países, han emigrado a otras ciudades, no, porque Dios nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y el deseo de Dios es de que vivamos en paz. Eso es lo que dice Pedro a esa comunidad en desesperanza. Y es lo mismo que nos dice a nosotros ahora. La palabra del Señor no ha cambiado. Todos sabemos que Dios es inmutable. El Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana es el mismo y no cambia como nosotros cambiamos referente a nuestros hijos muchas veces, ¿no es cierto? Con el que nos obedece, con el que es sumiso, somos más tiernos, más dulces. Con el que es rebelde, con el que es desobediente, somos más firmes. Dios no es así. Dios no cambia. Dios nos ama tal como somos. Y eso es lo que está diciendo Pedro a esta comunidad que emigró. Que donde quiera que estemos, vivamos en paz. Pero la paz tiene un precio. La paz en aquellos tiempos tuvo un precio. La paz, para que nosotros tengamos paz, tuvo un precio. Pero ese precio no lo pagamos nosotros. Ese precio lo pagó Cristo Jesús. Ese es el precio de nuestra paz. Ese es el precio de nuestra esperanza. Ese es el precio de nuestra fe. Eso es lo que Dios está diciendo de nosotros. Ahora, cuando Dios quiere cumplir su voluntad y sus propósitos, no habrá absolutamente nada, ni no habrá nadie que cambie el ideal o la intención de Dios. En el verso 3 dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Esta esperanza es la que Pedro quiere comunicarnos, no solo en aquel tiempo a este grupo que emigró, sino también a nosotros. Preguntémonos nosotros, hermanos, ¿en qué tiene usted esperanza? ¿En qué ha puesto su esperanza? Como padres, como esposos, ¿en qué tiene usted puesto su esperanza? Como hijos de Dios, ¿en qué tiene puesto su esperanza? Como ciudadanos ahora que se nos avecinan las elecciones, ¿en qué tiene puesto su esperanza? ¿Tiene puesto la esperanza en hacer una buena elección? ¿Tiene puesto esperanza en cierto candidato? Nosotros como padres tenemos puesto la esperanza solo en nuestro espacio laboral, en que llegue el fin de mes y tenga nuestro salario para cubrir nuestras necesidades. Tenemos la esperanza de que nuestro hijo o nuestros hijos lleguen a ser grandes profesionales. ¿En qué tiene puesto su esperanza? Como jóvenes tenemos la esperanza de que me consiga un buen hombre, una buena mujer, que me trate bien, que me considere, que me respete, que me ame. ¿En qué tiene puesto su esperanza para que realmente usted tenga paz en su vida? ¿En qué hemos puesto? Porque si la paz que yo busco, porque si esa esperanza que yo tengo es simplemente para suplir mis necesidades inmediatas, hermanos, repetiríamos las palabras de Pablo: pobre de nosotros. Pobre de nosotros que estamos poniendo la esperanza en cosas que mañana o pasado se terminan y se destruyen y se acaban. ¿Cuánto nos dura un título a los profesionales? ¿Cuánto nos dura? Exacto. ¿Hasta cuándo puede servir? El rato que no pudo servir, el rato que por su edad o por sus circunstancias no puede servir, ¿de qué le sirve eso? ¿Cuánto le dura la casa que tiene, el carro que tiene? ¿Cuánto le dura el depósito que tiene en el banco? ¿Cuánto le dura el gran trabajo que tiene? Hasta cuando a su jefe se le antoje. Sí. Pero en eso mucha gente vive esperanzada. Y cumplimos a rajatabla lo que la norma nos exige para nosotros, mantener esa esperanza de tener ese salario, esa vida digna. Pero en las cosas de Dios, en las que, como dice Pedro, que Él nos ha llamado para una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza irreal. Porque el hecho de que yo me esperance que mis hijos se independicen a través de ser profesionales, eso es irreal. Mientras eso no llegue, eso es irreal, hermanos. En que me esperanzo en que llegue mi sueldo, eso es irreal. Porque eso sucedió, acuérdense, en el año 2000. Mucha gente tenía puesto su esperanza en los fondos que tenía en los bancos. ¿Qué pasó cuando se dolarizó? Quedamos en nada. Y es por eso que Pedro está dando este mensaje a esa comunidad y a nosotros. ¿Cuál era la esperanza con que el pueblo en aquel tiempo de la persecución de Roma,
¿Cuál era la esperanza? En que esa gente salió y emigró y fue a otras ciudades. ¿Cuál fue la esperanza? En que llegue el día en que le maten a Nerón y desaparezca eso y ellos puedan regresar a hacer una vida digna. Esa era la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la gente que emigra? Que aún sigue migrando de nuestro país. Y hay gente que todavía sigue teniendo el sueño dorado de llegar a Europa, Estados Unidos, para tener una vida de paz, entre comillas. Todavía vivimos esperanzados en ello. Y decimos que en nuestro país no hay esperanza. No hay esperanza de trabajo, no hay esperanza de prosperidad. Y nos vivimos quejando en ese sentido. Y Pedro exhorta a ello y dice: ¿en qué están esperanzados ustedes? ¿Nosotros en qué estamos esperanzados en esta pandemia? ¿En que llegue la vacuna? ¿En que pronto me vacune? ¿En que ojalá pronto estaré en la lista? ¿O habrá un conocido para que me valga de él y me vacunen pronto? Y tener esa paz que supuestamente anhelo. ¿En qué está esperanzada nuestra fe, nuestra convicción, nuestro cristianismo? ¿En qué está fundamentado? Y Pedro hace ese llamado y les refresca a esa comunidad que emigró y nos refresca a nosotros cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, no porque lo merezco, no porque soy más inteligente, no porque soy más guapo, no, por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza alcanzable, una esperanza que ya está y que no esperamos que se dé o que posiblemente se dé. No, ya está. La vida eterna es una realidad para quienes amamos a Jesucristo. A esa esperanza es la que Pedro nos llama. No una esperanza de idealismos. No. Porque creer que llego a ser profesional para tener una vida de paz, una vida digna, eso es un idealismo. Que creer que me porto bien para que en esa empresa o en esa institución pueda jubilarme y tener una vejez digna, eso es un idealismo. No es esperanza. Pero esta esperanza sí, porque es real. Porque a nosotros nos consta y el Espíritu Santo nos ha traído esa convicción de que ese Cristo que murió por nuestros pecados resucitó. Y ese Cristo que resucitó nos está esperando para convivir con nosotros eternamente. Amén. Esa es nuestra esperanza real, hermanos. Y en esa esperanza Dios quiere que nosotros nos cimentemos. En esa esperanza es la que Dios quiere que nosotros vivamos. No con esperanza, sino en la esperanza. Porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en. Y el verso 4 dice: nos llamó a vivir en esa esperanza viva, dice, para una herencia, esa herencia de esa esperanza viva, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos, ¿para quiénes dice? Para vosotros. Para nosotros, para mi hermana Mercedes, para mi suegra, para Juanito, para el pastor Erwin, para Mary, para hermano Luis, para todos los que estamos acá, para quienes amamos y creemos en Cristo Jesús. A esa esperanza viva dice que es una herencia incorruptible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos allá en el reino de los cielos, no habrá pecado.
no habrá inmoralidad, no habrá injusticia. Porque cuando nosotros lleguemos allá junto al Señor, dice que será esa herencia incontaminada. No habrá absolutamente nada que deteriore ni nuestro cuerpo ni nuestra alma. Y dice que será inmarchitable. Ahora estamos sujetos a tiempo y espacio. Pero cuando lleguemos a gozar de esa herencia, de esa esperanza viva, que es la resurrección y la vida eterna con Cristo Jesús, será eternamente y jamás terminará. En ese espacio donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá egoísmo, donde no habrá diferencia social, donde no habrá diferencia cultural, donde no habrá diferencia política. Es allá donde deben estar puestos nuestros ojos. Como dice Pablo, que nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús, ya no somos ciudadanos de acá, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y tiene que estar puesta nuestra mirada en los reinos de los cielos. Que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos, que todo lo que tomamos o aprendemos es simplemente aquí una herramienta para servir y conducir al resto del contexto social hacia esa esperanza viva. Entonces esa esperanza viva de la cual Pedro está impartiendo no solo es para que nosotros disfrutemos, no. Es para que esa esperanza viva nosotros compartamos con quien está a nuestro alrededor, con esa sociedad desesperada, con esa sociedad preocupada, con esa sociedad que vive en desesperanza. Esa es la corresponsabilidad de la que Pedro ahora nos hace responsables a nosotros. Pero resulta muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces. Me he encontrado con hermanos que me han venido en circunstancias a consolar, pero han salido consolados. Y eso es lo que hace Pedro acá. Pedro hace eso. Y me permito ver en un Pedro maduro, en un Pedro que creció después de haberle negado a Jesús, veo un hombre que realmente creció en su convicción de fe y esperanza. Porque ahora, estando viviendo en las mismas circunstancias y probablemente peores, Pedro, ahora esa madurez le permite consolar a los demás. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que nosotros como hijos de Dios, que conocemos a Cristo, que convivimos con Cristo, que Dios vive en nosotros, no andemos cabizbajos, golpeándonos el pecho por pecadores, sino que vivamos en ese gozo, en esa paz y en esa esperanza viva que es Cristo Jesús. Amén. Los únicos y que tienen toda la razón de vivir golpeándose el pecho y en desesperanza son aquellos hombres y mujeres que todavía no han entendido ni han conocido a ese Cristo vivo y verdadero. Y si hay ahora aquí alguien que nos visita, o si hay algún hermano que ha puesto su esperanza en cosas vanas que mañana se terminan, yo les invito, primeramente, pidamos perdón a Dios. Pida perdón a Dios por dejar esa esperanza viva a un lado y esperanzarse en algo irrisorio, en algo temporal. Y más bien, vuelvan sus ojos, como dice Pedro, vuelvan sus ojos a esa esperanza viva. El saber que mañana o pasado, si yo estoy con Cristo, todo esto es temporal y gozaré de esa eternidad de paz junto a Cristo. Pero Dios nos hace un llamado para que nosotros gocemos de esa esperanza viva. Es importante que nazcamos de nuevo. Ese nacimiento de convicción, no por compromiso. Ese nacimiento no porque me contaron que Cristo murió, sino porque a mí me consta que Cristo murió por mis pecados. Esa convicción de que no le creo
o no busco a Cristo porque me exigen o me presionan o por compromiso, no, sino porque siento y entiendo que yo necesito a ese Cristo vivo. Ese es el llamado que ahora Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuando usted esté convencido de que realmente ha nacido de nuevo, entonces usted gozará de esa esperanza viva. Oremos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Pedimos, Señor, primeramente que tú nos perdones. Perdónanos, Señor, por poner nuestra esperanza en cosas irrisorias, en cosas terminales, en cosas hechas por manos de hombre, y no en algo precioso y eterno construido, Señor, por ti. Dios, lávanos, límpianos. Cambia, Señor, nuestra forma de pensar. Cambia, Señor, nuestra esperanza. Cambia nuestra fe, nuestra convicción en ti, Señor. Dios, en el nombre de Jesús te ruego, Padre, que esa esperanza viva, Señor, a la cual tú nos llamaste, esa esperanza de vida, esa esperanza real, esa esperanza, Señor, latente en nuestras vidas, Señor, sea la única en la que esté puesto nuestros ojos, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Dios, no permitas que nos aferremos a cosas irrisorias y temporales de esta tierra. Danos, Señor, la fortaleza y la sabiduría para aferrarnos, Señor, hacia esa eternidad. Y que todo lo que hagamos, Señor, que todo lo que digamos, bendito sea, Señor, sea para alabanza y gloria tuya, bendito Rey. Dios, si he tomado la decisión, Señor, de buscarte, fruto del compromiso, fruto de la necesidad o la preocupación, Dios, cambia esa mi convicción de seguirte. Dios, quiero seguirte porque reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario. Porque entiendo ahora, Señor, que no hay perdón de pecados sino solo a través de la muerte tuya en la cruz del Calvario. Padre, yo quiero aceptarte una vez más. Quiero ratificar, Señor, esa fe, esa decisión de entregar mi vida en tus manos, Padre. Y te acepto, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Y entrego, Señor, en tus manos todas y cada una de mis preocupaciones, para que tú lo transformes, bendito Dios, en paz, en gozo y en esa esperanza viva en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.